Internacional. En segundos, Juan David Moreno, jefe de redacción del Servicio Informativo de Colombia y Radio, nos presenta el informe desde allí, el sitio de los acontecimientos de lo que será el encuentro, y retornamos para hablar con nuestro primer analista en el día de hoy, el profe Carlos Enrique Arévalo de la Universidad de La Sabana, que nos va a profundizar sobre la importancia de este encuentro Petro-Biden. 621. Hola, les saludo desde Washington, D.C. en Estados Unidos. Hoy se va a desarrollar aquí, en la Casa Blanca, el primer encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Joe Biden. El presidente tiene previsto abordar diversos temas relacionados con la paz total, la política de drogas, la justicia ambiental, el cumplimiento del acuerdo de paz y las relaciones con otros países, temas estratégicos para la región. El embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, nos da sus impresiones y expectativas frente a esta reunión. Bueno, señor embajador, balance del encuentro de hoy en el Parlamento en Washington, ¿cómo les fue? Muy bien, el presidente Petro desarrolló una agenda muy intensa en la Cámara de Representantes específicamente, una agenda muy estratégica para el país, y se reunió con el liderazgo del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, con el liderazgo de la bancada afroamericana, de la bancada de Colombia y de la bancada progresista. Un intercambio muy importante con congresistas muy destacados y destacadas en el Parlamento, y esto obviamente va a mover mucho más la agenda de Colombia en Washington. Y para mañana está prevista la primera reunión oficial entre el presidente Petro y el presidente Biden. ¿Cuál va a ser esa agenda estratégica del gobierno colombiano en esa reunión? Así es, pero igualmente el presidente se va a reunir con el liderazgo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Es muy importante, también una agenda muy estratégica. Pero la más estratégica e importante obviamente tiene que ver con la reunión que se va a tener bilateral con el presidente Biden. Es una reunión muy importante porque tiene implicaciones no solamente para la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, sino para los asuntos hemisféricos y los asuntos globales. Allí se van a tratar temas relacionados con crisis climática, transición energética, cómo avanzar en la interconexión de las Américas para la generación de energías renovables de fuentes no convencionales, la agenda de paz, esfuerzos de paz, paz total, todo lo relacionado con desarrollo rural integral y el esfuerzo que se debe hacer en ese frente que es tan importante para la consolidación de la paz en el país. Todo lo relacionado también con los cambios profundos en la política de control de drogas que el presidente Petro ha venido planteando no solamente en el contexto nacional, sino internacional. Igualmente van a abordar algunos temas relacionados con el comercio, relacionados con migraciones. Es una agenda bastante gruesa, pero muy estratégica. ¿Qué expectativas entonces tienen al término de ese encuentro? Bueno, se consolida una relación, son dos líderes que tienen un amplio reconocimiento, se reconocen, se respetan, y de allí obviamente esto va a llevar a la relación entre ambos países, que es estratégica, a un nuevo nivel de interacción. Usted ha visto que es una relación muy cercana, se ha hecho un trabajo técnico muy cuidadoso, se ha venido planteando una serie de mesas que han dado ya una hoja de ruta. Lo que los dos líderes, los dos presidentes van a hacer precisamente es poder refrendar esa hoja de ruta y poder establecer nuevos rumbos, nuevos énfasis de la relación estratégica. ¿Espera un espaldarazo el presidente Biden para la cumbre que tiene previsto hacer el gobierno del cambio para unir a la oposición y al oficialismo en Venezuela o encontrar salidas a esa crisis? Estamos seguros que eso va a suceder, se le va a dar un respaldo a la conferencia porque obviamente Estados Unidos reconoce el liderazgo legítimo que tiene el presidente Petro en estos asuntos. La entrevista. Las 6 de la mañana, 26 minutos. Saludamos a esta hora en Colombia Hoy Radio al analista en temas internacionales de la Universidad de La Sabana, Carlos Enrique Arévalo. Vamos a hablar acerca de la trascendencia, el análisis, el significado de este encuentro Petro-Biden esta tarde en la Casa Blanca. Profesor Arévalo, muy buenos días. Bienvenido a Colombia Hoy Radio. Alfonso, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes hoy.
Bueno, y comenzamos por allí. ¿Qué trascendencia, qué importancia tiene este encuentro, el primero oficial del gobierno actual de Colombia, 8 meses de gestión con Joe Biden, que está buscando su reelección? Sin duda alguna es un encuentro importante donde se van a trabajar temas trascendentales de la agenda binacional. No es el primer encuentro del gobierno, si bien sí es el primer encuentro de los dos presidentes, pero ya se han dado bastantes momentos de encuentro entre representantes del gobierno colombiano y representantes de Estados Unidos. Como bien lo resaltaban ustedes hace un momento, vino el secretario de Estado Blinken, o más bien, se reunió el secretario de Estado Blinken con el canciller Leiva en marzo en Washington para precisamente en esa reunión de alto nivel tocar varios temas que son trascendentales para el país. Así que seguramente temas como paz, temas como narcotráfico, temas como migración y temas como cambio climático van a ser temas que estarán en la agenda no solamente de la reunión, sino también bilateral por los próximos años. Ujú. Profesor, creo que hace usted el apunte oportuno, primer encuentro de los presidentes, pero desde el inicio de este gobierno casi que empezaron a trabajar de manera dinámica los dos gobiernos. Ahora bien, que el encuentro propiamente ya del presidente Gustavo Petro con su homólogo Joe Biden se dé a escasos 8 meses del gobierno en Colombia, se puede entender, se puede interpretar como el reconocimiento a el trabajo destacado que viene haciendo el presidente no solo en la política nacional, sino también en temas que han empezado a ser parte de la agenda regional? Yo creo que se ve como digamos, la intención que tiene Estados Unidos de resaltar la importancia de las relaciones entre los dos países. Estados Unidos es un país, hay que ser sinceros en esto, Colombia no es un país prioritario en las relaciones internacionales de Estados Unidos en este momento. Tiene, por supuesto, guerra Ucrania-Rusia, tiene el tema de Taiwán con China. Sí, hay otros puntos que son más importantes para la agenda internacional de los Estados Unidos en este momento. Sin embargo, hay dos temas que uno podría decir tienen una relación directa y son muy importantes para Estados Unidos, y es lo que uno puede decir, entiende el gobierno de los Estados Unidos que necesita que los dos presidentes se sienten a hablar. Uno es el tema de paz, un tema en el que además Estados Unidos ha reconocido el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Petro para implementar los acuerdos de 2016, pero sobre todo ha resaltado, como lo hizo la embajadora ante Naciones Unidas hace pocos días, ha resaltado el esfuerzo que se ha hecho para implementar el capítulo de equidad étnica, que ha sido un punto muy importante y en donde Estados Unidos ha levantado la mano y ha dicho, nosotros somos el primer país dispuesto a apoyar ese tema. Todo lo que usted desarrolle de implementación del acuerdo de paz en ese punto de equidad étnica, cuente con nosotros y vamos a apoyarlos. Pero al mismo tiempo también hay un punto que le preocupa mucho a los Estados Unidos y es el tema del narcotráfico. Y Estados Unidos también ha dejado muy claro, ha dado mensajes muy claros de acuerdo con el informe de Naciones Unidas en 2021, se ha incrementado el número de cultivos ilícitos y Estados Unidos entiende que ese es un problema muy importante para ellos y que esa es la razón por la cual hay tantos conflictos hoy en día en Colombia. Entonces, uno de los puntos seguramente trascendentales entre los dos presidentes va a ser ese tema del narcotráfico, en donde es muy probable que los dos presidentes tengan posiciones encontradas. Por eso tan importante el diálogo. También hay un tema muy importante que es Venezuela en esta agenda, en esta reunión que hay entre ambos mandatarios. ¿Cuál es ese liderazgo o en qué impacto tendría esa participación del presidente Gustavo Petro para llegar a un consenso con Estados Unidos sobre Venezuela? Muy importante porque Estados Unidos tiene canales directos con Venezuela. Estados Unidos tiene canales directos diplomáticos con Venezuela y en ese sentido Colombia puede jugar un papel fundamental y sin duda alguna el presidente Petro llegará a esta reunión con un mensaje de intentar abrir otra vez esos canales democráticos entre el gobierno del presidente Maduro y el gobierno del presidente Biden. Así que ahí Colombia, que ha jugado un liderazgo importante, seguramente llegará con un mensaje de buscar sumar a Estados Unidos en ese diálogo que se tiene que dar al interior de Venezuela para lograr superar las crisis que se han generado en este vecino país. Entonces, sin duda alguna, es un punto muy importante para Colombia, no tan importante para Estados Unidos, pero no debemos olvidar que Venezuela es un socio comercial muy importante para Estados Unidos. Entonces, aunque no es el tema principal,
que estará en la agenda del presidente Biden para hablar con el presidente Petro. Sin duda alguna, el presidente Gustavo Petro puede ser un gran vocero de las intenciones que pueda tener el gobierno de Venezuela de acercarse más a Estados Unidos y buscar de esa manera que se pueda generar un diálogo interno en el país, en el hermano país. Profesor Arévalo, es claro y evidente que la relación entre Colombia y Estados Unidos de 200 años, 201, el 19 de junio, se cumplen las 201 años de relaciones oficiales entre los dos países. Durante el siglo XX y parte de este XXI han estado marcados por el tema de las drogas, por el tema del narcotráfico. Las certificaciones, las no certificaciones, consideradas por algunos gobiernos en algún momento como mecanismos odiosos de estigmatización de los países, de no reconocer problemas de drogadicción interna. Por ejemplo, hoy el tema del fentanilo en Estados Unidos está disparado. ¿Cómo desmarcar las relaciones de esta agenda ahora con la nueva propuesta del gobierno de, por ejemplo, solicitar incluso ante Naciones Unidas la despenalización del uso tradicional de la hoja de coca? Va a ser difícil desmarcarlas porque en las relaciones internacionales y concretamente las relaciones bilaterales siempre van a estar en juego los intereses de los dos países. Y en ese sentido, para Estados Unidos sigue siendo una prioridad. Recordemos que a pesar de que Estados Unidos hoy en día sus relaciones internacionales también tiene otras prioridades en donde confluyen con el gobierno del presidente Petro, por ejemplo, los temas de cambio climático, a los cuales el gobierno del presidente Biden le ha dado mucha importancia. Y en esa visión coinciden los dos gobiernos. Lo cierto es que el narcotráfico siempre va a estar como un punto principal de la agenda, no solo en la relación con Colombia, sino en la relación con muchos países, otros países de la región. Entonces, es inevitable que esté ahí. Se pueden resaltar otros puntos, se puede construir con la base en otros puntos, temas económicos, temas de migraciones, temas de derechos humanos, temas de derechos laborales. Pero va a ser difícil que Estados Unidos saque de la agenda el tema de narcotráfico. Además, porque es un tema en el que están de acuerdo los dos partidos, y eso también tenemos que recordarlo. Aunque el presidente Biden sea un presidente demócrata, con una visión además de gobierno y de relaciones internacionales muy clara, porque es una persona que conoce muy bien las relaciones internacionales de su país, muchos años en el Congreso fue quien lideró esos temas. Lo cierto es que los dos partidos en los temas de narcotráfico suelen coincidir. Por lo menos en los qués, no necesariamente en los cómo. Y este es un gobierno que se enfrenta que tiene una mayoría oficial en el Senado, pero que tiene una mayoría de la oposición en la Cámara de Representantes. Entonces, ahí, digamos, va a ser muy difícil que se pueda desmarcar del todo las relaciones bilaterales del tema de narcotráfico, pero sí se pueden resaltar muchos otros puntos en los que, sin duda alguna, están de acuerdo los dos países. Paz, uno de ellos, pero también el de cambio climático es otro tema bien importante. Profesor Arévalo, usted lo apunta ahí en su última frase, el concepto, o más que concepto, la política de paz total de este gobierno. Estados Unidos ha acompañado el proceso de paz, la más reciente experiencia fue el acuerdo del 2016, pero ¿cómo podríamos esperar que Estados Unidos respalde y acompañe esta política de paz total en la que está encaminado el gobierno del presidente Gustavo Petro? Hay puntos de acuerdo y hay puntos de desacuerdo. En puntos de acuerdo, me parece que ya el mensaje es muy claro, como lo mencionabas hace un momento, el proceso de paz de 2016, Estados Unidos está a bordo de apoyar ese proceso en dos frentes muy importantes. Uno puede decir en tres frentes muy importantes para el país y para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno, todos los temas de afrocolombianos y comunidades indígenas. En ese capítulo de desigualdad étnica, ahí está subido el gobierno de Estados Unidos, lo mencionábamos hace un momento. También el gobierno de Estados Unidos apoya todo el tema de restitución de tierras y todo el tema de entregar tierras a personas que no tenían tierras y que las necesitan para poder mejorar sus calidades de vida, que es un punto que también es importante dentro del acuerdo. Entonces, el tema de reforma agraria, etcétera. Ese frente es un frente que Estados Unidos está dispuesto a apoyar. Y también está dispuesto a apoyar el modelo de justicia transicional. Ese es un modelo de justicia transicional que el gobierno del presidente Biden conoce muy bien, ha estudiado muy bien y está dispuesto a apoyarlo. Ya públicamente lo ha mencionado, está dispuesto a apoyar el modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. Es decir, esos son tres puntos claves en el tema de paz en donde está de acuerdo. Vamos ahora al tema de paz total. Ahí, por la visión que tiene Estados Unidos de la lucha contra las drogas ilícitas, es un punto en el que Estados Unidos ve con preocupación que puedan entrar
dentro de los acuerdos de paz total o dentro de un modelo, de pronto no de justicia transicional, pero sí un modelo de sometimiento, personas que están o grupos que están dedicados exclusivamente al narcotráfico. Ese es un tema complejo de explicar, porque técnicamente Colombia tiene conflictos armados no internacionales abiertos con grupos que se dedican como actividad prioritaria al narcotráfico. Y no quiere decir que por esa razón, por la dedicación que tengan, sean menos conflictos armados no internacionales. Y si hablamos de conflictos armados no internacionales, es muy importante que el presidente Petro sea muy hábil explicándole al gobierno de Estados Unidos que en la medida en que tenemos conflictos, tenemos que buscar las formas de salir de esos conflictos. Conflictos que están aparados además en el derecho internacional. Es decir, no es que el presidente o el gobierno del presidente Petro se esté inventando que existen esos conflictos, han sido reconocidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por los 2 requisitos objetivos que se tienen que cumplir para que existan. Entonces, que haya mucha habilidad en explicar eso de tal manera que se deja claro que no es una intención del gobierno del presidente Petro abrir caminos de justicia transicional para quienes no los pueden tener. Y lo otro que seguramente puede generar muchas dudas son las normas de sometimiento en donde se ve que pueden haber algunos beneficios para personas que no hacen parte de grupos armados, que no tienen un conflicto armado no internacional con el país, pero que sí estén dedicados al narcotráfico. Ese seguramente va a ser un tema en donde el presidente Biden va a intentar mostrar que la postura de su gobierno es que a estas personas hay que perseguirlas, pues es la política de los Estados Unidos. Muy bien, profesor Arévalo, gracias. Carlos Enrique Arévalo de la Universidad de La Sabana para hablar sobre la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, el encuentro oficial en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. con el presidente Joe Biden. Gracias por estar en Colombia Radio. No, un gusto haber estado con ustedes, gracias por las preguntas y espero que sigamos en contacto. Ya lo estaba diciendo Carlos Fernando, muchos son los ministerios del gobierno nacional que tienen relación estrecha con los Estados Unidos. Ese es el caso del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Hubo encuentro entre el ministro de esa cartera, Arturo Luna, con el director de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, César Renz, quien ha dicho que es muy importante la relación, ha destacado las coincidencias entre ambos países en seguridad alimentaria, transición energética. También habló de la conectividad y de la protección al medio ambiente. El encuentro, Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Ministerio de Ciencias. Sostuvimos un diálogo con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y con representantes de 11 empresas estadounidenses con presencia en Colombia. Con ellos dialogamos sobre el trabajo conjunto que debemos realizar en temas de propiedad intelectual, el tema de transformación digital en el contexto de la política de reindustrialización y también sobre la posibilidad de desarrollar una misión comercial a Estados Unidos donde presentemos desarrollos y tecnologías hechas en Colombia que sean susceptibles de inversión por parte del sector privado. También conversamos sobre una nueva estrategia que está liderando MinCiencias y que involucra a las empresas, donde podemos desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. La ministra TIC, Sandra Urrutia, también entregó este mensaje a Colombia Radio sobre la importancia de la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos y qué logros se han obtenido en estos 8 meses del gobierno del cambio. Para el gobierno del cambio es fundamental crear oportunidades internacionales enfocadas en la cuarta revolución industrial. Por eso, en la agenda de diálogo bilateral del MINTIC adelantada con Estados Unidos, se establecieron aspectos esenciales de política digital en materia de conectividad, de transformación digital, tales como el cierre de la brecha digital con miras a la conectividad, desarrollo de ecosistemas 5G, intercambios técnicos sobre el uso del espectro, la cooperación en ciberseguridad, el impulso de las emisoras comunitarias. Además, hemos avanzado en proyectos de cooperación específica mediante intercambios técnicos con la Federación de Comunicaciones, la FCC, en materia de conectividad y el diálogo con USAID, para formalizar cooperación específica en temas como servicios ciudadanos digitales en las regiones y apropiación de TIC en la ruralidad. Este trabajo permite respaldar nuestra estrategia ConectaTIC 360 para impulsar la productividad en nuestros territorios y que las TIC se conviertan en herramientas aliadas a la hora de promover oportunidades, riqueza e igualdad. Profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello Gálvez, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa.
Comenzamos por preguntarle antes de nuestra actualización en 3 minutos de las noticias aquí en Colombia Hoy Radio, profesor, la trascendencia y la importancia de este primer encuentro oficial entre presidentes. Los gobiernos ya han venido trabajando, pero el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios. No, yo creo que cualquier contacto con los Estados Unidos, cualquier reunión que se haga con los Estados Unidos siempre será fundamental. Sea la primera, la segunda, la tercera, es nuestro primer socio comercial, como lo decía, usted lo recalcaba, de los 200 años de relaciones frente al error lingüístico que hubo. Sin embargo, es clave cualquier reunión que haya de carácter bilateral. Y en estos momentos en los que hay una agenda bastante clara del presidente frente a los Estados Unidos con relación a temas de lucha contra las drogas, todo lo que tiene que ver con la Amazonía y el cambio climático, con la agenda del embajador con relación al tema de visas y el tema de intercambio comercial entre los dos estados, pues creo que es una agenda bastante amplia la que hay para el diálogo que se va a tener con el presidente Biden. 6:59, Saji. Profesor, uno puede observar, escuchar los discursos del presidente Gustavo Petro en distintos escenarios internacionales y uno podría decir con viva certeza que al presidente Gustavo Petro no tiene pelos en la lengua para decir verdades en estos escenarios internacionales. El discurso del presidente Gustavo Petro, ¿cómo es tomado? ¿Cómo lo podemos analizar en este panorama internacional? No, yo creo que es un discurso que es honesto, es sincero, con relación a lo que él pretende, como deben ser manejada la política de Estado del Estado colombiano en sus relaciones internacionales. Y en ese sentido yo creo que habrá un diálogo absolutamente franco donde se va a establecer con claridad cuál es esa posición, por ejemplo, de Colombia frente a la lucha contra las sustancias narcóticas y psicotrópicas. Y yo creo que en ese sentido es absolutamente positivo las conclusiones que salgan de ese diálogo franco entre los dos presidentes. 7 en punto, vamos a la actualización de las noticias y ya retornamos con el profe Abello Galvis. Titulares. La negativa a la ponencia que se radicó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y que proponía el archivo de la reforma a la salud le da un nuevo aire a la iniciativa que continúa su trámite en el Congreso de la República. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que los grupos ilegales en Colombia sumarían unos 20.600 hombres. Y en su intervención en la sesión plenaria del Consejo Permanente de la OEA, el presidente Gustavo Petro propuso rehacer la Carta Democrática y aseguró que América Latina puede ser potencia mundial de la vida. Asimismo, el jefe de Estado colombiano le propuso a la plenaria del organismo multilateral que se analice el reintegro de Venezuela a la OEA. 7.1, el director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las regiones, aseguró que se encuentra preocupado por la eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz y ha enfatizado que se redoblan todos los esfuerzos para proteger a las zonas amenazadas. 7.1. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio. Profesor Abello Galvis de la Universidad del Rosario nos acompaña en esta mañana en Colombia Hoy Radio entregando su análisis a profundidad sobre la trascendencia, la importancia, el significado de este encuentro entre Petro y Biden. Profesor, la agenda ha estado matizada por muchos temas. Siempre se habla de comercio, de la balanza comercial, pues obviamente unas diferencias, unas asimetrías enormes entre lo que se exporta de Colombia y lo que se importa de Estados Unidos, pero que las exportaciones colombianas han tenido un desarrollo fundamental. ¿Cómo está el tema del Tratado de Libre Comercio? Algunas voces también, iniciativas incluso del mismo gobierno del cambio que busca revisar unos puntos de ese TLC firmado hace 10 años. Yo creo que aquí es importante recordar cómo se llega a esa negociación.
en el sentido en que ya se había vencido en ese momento la ley de los Estados Unidos que establecía la reducción arancelaria para los productos colombianos, y en ese momento fue un mecanismo de presión usado por Estados Unidos para la negociación para que hubiera un tratado de libre comercio que no era necesariamente lo que Colombia buscaba después de que se había tratado de llegar a un acuerdo en la ronda de Doha en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Entonces yo creo que cualquier revisión que haya para buscar un mayor equilibrio en este tratado frente a la presión que tuvo Colombia en ese momento para llegar a un acuerdo, será siempre importante para el país. Hay una diferencia entre los puntos, como usted lo mencionaba, de los productos que Estados Unidos importa o que importamos de Estados Unidos frente a el número de productos que nosotros exportamos, y que antes, pues, esa ley de los Estados Unidos que otorgaba ese beneficio era una compensación también por la lucha contra el narcotráfico que ha librado Colombia históricamente y que tanto nos ha costado en nuestra economía y en vidas humanas. Entonces, bajo esa perspectiva, yo sí creo que una revisión de estos puntos en los que hay esas diferencias para Colombia, pues debe realizarse y adelantarse para lograr un mayor equilibrio. Profesora Bello, recientemente, y tal vez apartándonos por un instante del encuentro de esta tarde con el presidente Joe Biden, estuvo el presidente Gustavo Petro en la sede de la Organización de Estados Americanos, se reunió con Luis Almagro, quien se refirió a el presidente Petro como uno de los más influyentes líderes del mundo actualmente. ¿Cómo podemos interpretar también esa manera en que una organización multilateral tan importante como la OEA recibe al presidente Gustavo Petro, y cómo a su vez podríamos entender esa propuesta, para algunos arriesgada, que hace el presidente, que propone rehacer la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, profe? A mí me llama mucho la atención el discurso que da el presidente Petro el día de ayer. En ese sentido, yo creo que es importante también recordar lo que dijo el presidente días después de su posesión, cuando él dice: no es necesario seguir creando distintas organizaciones internacionales, lo que hay que hacer es construir sobre lo construido y mejorar lo que tenemos. Y yo creo que eso es lo que él dice ayer en la OEA. Hay temas que se deben mejorar, pero que ante todo se debe trabajar en el marco de la OEA. Y en ese sentido también él hace una referencia clara a Cuba y a Venezuela. Recordemos que Cuba fue sancionada en 1962 y en el año 2009, si mal no recuerdo, se autoriza el regreso de Cuba a la organización. Sin embargo, Cuba no ha hecho esta solicitud. Entonces, en este momento lo que habría que hacer es mirar cómo convencer a Cuba de ese regreso. Yo soy un convencido que estos escenarios son escenarios de diálogo, escenarios en donde se deben conversar las diferencias que se tienen, y no escenarios de exclusión. Yo creo que lo más importante es que en estos escenarios se reúnan aquellos que piensan distinto, no aquellos que siempre piensan igual y que van en un mismo lado. Yo creo que es mucho más productivo poder hablar de las diferencias que de las igualdades. Profesor Abello, ese liderazgo que se puede observar del presidente Gustavo Petro en esos escenarios internacionales, ¿qué reflexión, qué significa para la región, para América Latina, que el presidente Gustavo Petro se posicione como un líder mundial? Yo creo que eso es lo que él siempre ha buscado, ¿no? Y empezó de forma muy clara con el parámetro regional. Yo creo que esos primeros discursos que él da como presidente hacia América Latina ya marcaban ese derrotero de buscar un liderazgo continental.
con el tema de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra las drogas y lo que se ha mencionado como todas estas décadas perdidas de la lucha contra el narcotráfico, yo creo que caló muy bien en la comunidad internacional. Y es claro, y nosotros tenemos las cifras de todo lo que nos ha costado esa lucha, que es sin lugar a dudas una lucha perdida hoy en día bajo los parámetros que se han venido utilizando y que es necesario establecer una política diferente y establecer las responsabilidades de todos los estados frente a las drogas. No podemos decir que Colombia o quienes producen sustancias, este tipo de sustancias, sean los responsables de lo que está sucediendo a nivel mundial. Yo creo que aquí tenemos que establecer una responsabilidad compartida y sobre esto determinar cuáles van a ser las políticas y los parámetros para combatir este flagelo. Profesor Ricardo Abello Galvis, de la Universidad del Rosario, profesor de Derecho Internacional del primer claustro en Colombia. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros aquí en Colombia Hoy Radio. Que estamos cumpliendo este año. Ya también con noticias, ¿no? Claro, Happy Birthday. Cumpleañeros. Hay que invitarlo para que nos hable sobre años. ese cumpleaños. ¿Cuántos son, profe? No alcancé a escucharle. 370 años. Imagínate. Bueno, primer claustro universitario de nuestro país. Aquí cerquita. Sí, así es. A unas cuadras. Establecemos contacto internacional con Washington, capital de Estados Unidos, en donde en algunas horas pues ya comienza la agenda, pero el encuentro del presidente Petro con Joe Biden a las 2 de la tarde. Y vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero. Nos atiende a esta hora allí desde Washington. Congresista Racero, presidente, bienvenido a Colombia Hoy Radio de nuevo. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan en este momento. Bueno, hemos hablado durante estos días, desde el miércoles, sobre la importancia, la trascendencia de la visita del presidente Petro a Estados Unidos, desde el martes realmente, sobre lo que significa para Colombia este encuentro primero oficial entre los dos mandatarios. ¿Usted qué opina? Bueno, es un encuentro muy importante. El mensaje que ha traído el presidente Gustavo Petro, no solamente al presidente Biden, por supuesto que es la razón principal, sino también complementado al Congreso, a la OEA, a los diferentes espacios donde hemos participado, es la posibilidad de una nueva forma de integración entre las Américas, y eso incluye, por supuesto, Estados Unidos. Hay un punto fundamental que comparte la agenda del presidente Petro y el presidente Biden, que es pensarse a seriedad la lucha contra la crisis climática. Y pensando que el siglo XXI es el siglo de la gran transformación energética, porque no tenemos más tiempo, porque urge, porque este siglo se juega a la humanidad su existencia, y siguiendo un poco la línea de lo que el mismo presidente Biden ha planteado en diferentes momentos, una de las grandes apuestas de esta conversación será cómo fortalecemos esta agenda energética de las Américas, pensando que este continente es el continente con mayor potencial de energía renovable, sol, agua, vientos. Así que esperamos con ansias este encuentro. No han pasado 8 meses y ya hay una visita oficial, eso lo celebramos. Por supuesto se tocará el tema de Venezuela la próxima semana, que se tendrá ese gran encuentro en Colombia propiciado por el presidente Petro, y que los diferentes actores deben participar, observar. Se planteará, por supuesto, la gran conversación que está pendiente sobre el nuevo enfoque de política de drogas. Eso hay que plantearlo. Colombia tiene la autoridad moral para hacer una evaluación, una revisión y unas propuestas alternas a lo que se ha venido planteando. Entonces son varios temas. Esperemos que fluya la conversación y que haya un buen mensaje positivo para los dos países. Sí, efectivamente, congresista, son muchos los temas y muchas las noticias que ha dejado esta visita tan fructífera del presidente Gustavo Petro por Estados Unidos. Yo le quiero preguntar, porque usted estuvo allí, por el discurso del presidente Gustavo Petro ayer allá en Washington, en la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro, el secretario general, se refirió al jefe de Estado colombiano como uno de los líderes más influyentes del mundo en la actualidad. El presidente lanzó propuestas tan ambiciosas como rehacer la Carta Democrática de esa organización. ¿Cómo
como espectador, diría yo, y como oyente de ese discurso, ¿cómo percibió usted lo que pasó ayer en la Organización de Estados Americanos? ¿Cómo lo recibió ese Consejo Permanente de la OEA al discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro? Mire, déjeme decirle con toda claridad. Yo vengo acompañando al presidente Petro hace más de tal vez 14 años. Le he escuchado cientos de intervenciones y discursos, y debo decir que el discurso que hizo el presidente Petro ayer en la OEA ha sido de los más importantes e impactantes que he escuchado. La trascendencia de ese discurso de una perspectiva humana internacional profunda sobre la apuesta radical por la democracia y la libertad, sobre la visión urgente de adelantar políticas integrales e integradas entre los diferentes países de este hemisferio respecto a la lucha de la crisis climática. Creo que Almagro y los que les escucharon se fueron con una reflexión profunda de lo que significa la política del siglo XXI. Lo digo realmente sin ningún tipo de halago al presidente Petro, simplemente reconociendo lo que el mundo entero está viendo, que es un gran líder, no solamente regional, sino internacional. Y déjame decirte en esta pregunta que aquí uno dimensiona en Washington, en el centro del poder, o en New York cuando estuvimos el lunes, que la percepción que tiene el mundo sobre Colombia en este momento, la expectativa que tiene el mundo, que se tiene sobre Colombia, la expectativa positiva sobre las reformas que se están adelantando. Uno aquí dimensiona por qué el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OMS, diferentes entidades internacionales, la misma OCDE, por ejemplo, se expresan de manera positiva con las reformas que se están adelantando del buen manejo de la economía, que va más allá de ese debate interno a veces en que nos enfrascamos los colombianos. Hay una muy buena expectativa con Colombia sobre el liderazgo regional del presidente Petro, y ese discurso de la OEA creo que marca una invitación para la nueva forma de organización. Yo le he escuchado al presidente Petro unas intervenciones internacionales públicas cuando dice que a veces estos espacios de encuentro internacional se quedan cortos, se quedan simplemente en anuncios y no se pasa realmente a la voluntad política concreta de hacer acciones inmediatas. Bueno, la invitación que él hace es con propuestas para ir avanzando, para que no se cercene la democracia, sino que se amplíe la carta en un espectro más amplio de derechos. Fue duro, sí, por supuesto, fue duro con la situación de Perú, fue duro con la situación a veces de la crítica que se le hace a gobiernos como el de Venezuela, como el de Cuba. Creo que eso es una discusión completamente sana para plantear, bueno, no tengamos doble moral y más bien apostémosle a un horizonte de amplitud de derechos. Venga, presidente David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, lo dijo él, reformemos la Carta Democrática del Sistema Interamericano de la OEA y abiertamente contémonos las cositas o los temas que tienen allí. En esa línea discursiva del presidente Petro, como usted lo ha manifestado y lo ha escuchado durante 14 años, se espera que Estados Unidos de verdad tome el toro por los cachos, como se dice en el tema ambiental, porque, bueno, lo dice el presidente, en las cumbres de Sharm el Sheikh en Egipto, en la COP26, todo muy bonito, toda la foto, pero la contaminación sigue, el deterioro ambiental continúa, no hay un compromiso real taxativo, hay unas metas de reducción de CO2 a 2030, pero se ven como que no se aplica este tema. Bueno, el llamado se seguirá haciendo. Desde una república del sur del continente americano como es Colombia, tenemos un presidente que insistirá a cuanto espacio que vaya a plantearse esas medidas urgentes. Por supuesto, en esta geopolítica internacional dependemos mucho de las decisiones de los poderosos, y no solamente poderosos de Estado, sino también poderosos del capital. Y por eso hay que dimensionar las intervenciones del presidente Petro. El presidente plantea, entre varias cosas, dos que traigo a colación en esta conversación. En la primera, la necesidad de que los estados intervengan en la planeación económica.
¿sí? Y por eso esa es la ruta de la superación del neoliberalismo con biología, que durante 30 años nos impuso un modelo en el cual el Estado tenía que retraerse y no hacer nada y dejarlo todo al mercado como si el mercado se regulara solo. Bueno, el mercado lo que lleva es a la destrucción de la vida, cuando no tiene una planificación, una presencia del Estado. Y no es volver a los tiempos otrora de estatismos absolutos, no, nada de eso, pero sí una participación del Estado que planifique, Estado planificador. Pero segundo es un llamado al capital. El llamado al capital es decirles, el siglo XXI debe buscar el capital no en el marco de la explotación de los recursos fósiles, sino en las mismas energías limpias. Ahí también hay posibilidad de optimización de recursos, de beneficio empresarial. Por eso se invita a la comunidad internacional a que ponga los ojos en Colombia. Tenemos vientos en La Guajira que nunca cesan, tenemos impactos del sol en varias regiones del país que pueden generar energía constante no solamente para Colombia, sino para exportar. Eso es negocio. Entonces es una invitación al capital que mute rápidamente hacia una agenda de, por supuesto, beneficio empresarial, pero sin depredar la naturaleza, y unos estados más comprometidos, más planificadores, que intervengan y que tengan que regular de mejor manera la situación actual de la economía mundial. Doctor Racero, en la tarde de ayer usted acompañó también al presidente Gustavo Petro a una reunión con congresistas, con parlamentarios de los Estados Unidos, unos de oposición y otros pues cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál fue ese balance? ¿Qué podemos contar al respecto? Bueno, variopinto, por supuesto, unos congresistas nos reunimos con Cactus, que se agrupan, es lo que nosotros llamamos las bancadas de los 102 representantes más progresistas de la Cámara. Son 430 y pico, digamos casi una cuarta parte, y nos reunimos con los 10 más principales y fue una conversación, digamos, sí, muy progresista. Insisto, la expectativa que tiene con Colombia es muy amplia. Todos los congresistas, digamos, expectantes de la conversación con el presidente Biden. También nos reunimos con congresistas que tienen que ver con el bloque parlamentario que se ha aglutinado alrededor de Colombia, muchos de ellos republicanos muy críticos. Por supuesto, yo lo digo y lo puedo decir de manera abierta, que con unos prejuicios. Hay la representante María Elvira como Salazar, como en un espacio como ese, pues termina preguntando más sobre Cuba y Venezuela que sobre la propia Colombia. Esos son los sesgos ideológicos de quienes se han estancado también en el pasado, ¿no? Y creo que en eso, bueno, hay una discusión ideológica, como lo estoy planteando, pero bueno, creo que eso hace parte de la diversidad democrática y el espíritu abierto del presidente Petro reunirse con cualquier tipo de congresista. Sí. Creo que en el Congreso se logra plantear el mensaje también de que en Colombia estamos muy expectantes con esta ruta estratégica que estamos planteando. Ese es el motivo de este viaje, a los diferentes espacios plantear el mensaje y esperar que en los congresistas tengamos más apoyos para lo que pueda significar decisiones que tenga que tomar el Congreso respecto a Colombia. Presidente, permítame un segundo, estamos conversando con el presidente de Racero porque estamos ya en conexión también con el señor ministro del Interior, Alfonso Prada. También hay una pregunta para los dos conectados con nosotros en Colombia Hoy Radio sobre la marcha de los proyectos y las reformas en el Congreso. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días y un saludo muy especial para el presidente de la Cámara desde Washington. Estamos en Washington y la pregunta sabe sobre que ese avance. Esta pregunta yo creo que cabe perfectamente para los dos porque la teníamos planteada incluso antes de hacer contacto con el ministro Prada, pero se lo pregunto en principio al presidente de la Cámara, doctor Racero, y sacándolo un poco del tema de la gira por Estados Unidos, porque mientras el presidente está en Estados Unidos se ha movido fuerte el tema de la reforma a la salud en el Congreso. De hecho, dijo doctor Racero, dijo el presidente allí desde Estados Unidos que la gran prueba de fuego para la coalición de gobierno es justamente el futuro de esta reforma a la salud. Congresista, ¿cómo está la coalición de gobierno para sacar adelante este proyecto de reforma a la salud y qué tan fortalecida va a salir esta coalición
después de que se defina la suerte del proyecto? Bueno, ahí la coalición ya se evidenció cómo rechazó de plano la ponencia de archivo. Y eso lo que está significando es que la coalición le apuesta a la agenda de cambio que ha planteado el presidente interpretando el clamor del pueblo colombiano. Nadie ha dicho que la reforma no pueda, no deba tramitarse, salvo, por supuesto, los opositores. Aquí estamos en un gran avance que hemos venido desarrollando durante tal vez el último mes y medio. Estamos siempre a puertas finales de cerrar, digamos, el acuerdo, la conversación, pero pues la palabra ya la tiene el Congreso y lo importante es ir avanzando. Creo que la coalición, con toda la discusión que ha planteado, ya hay que empezar a diferenciar. Hay unos congresistas que le plantean a una agenda más de cara a lo que plantea el gobierno, otros prefieren hacer más modificaciones. Sí. Eso se tiene que tramitar por medio de proposiciones. Entonces, sí, creo que fue un buen balance esta semana. Yo felicito ampliamente al ministro Prada, quien tuvo que asumir también en parte ese liderazgo esta semana. Yo desde acá, ministro, siempre pensándolo y mandándole mucha fuerza, queriendo estar en Colombia. Mucha energía. Pero ya lo volveremos. Claro que sí. Ya volveremos y trabajamos. Yo me tengo que despedir porque llegó la gente del servicio secreto que tenemos que, antes de ir a la Casa Blanca, tenemos aquí que pasar por un control. A eso sí hay que correrles. Gracias, presidente David Racero, a la Cámara de Representantes. Lo escuchó usted, ministro Alfonso Prada, pues está el avance de la reforma a la salud. Se hundió la propuesta que pedía el archivo de la reforma a la salud. Lo mencionaba usted también en las últimas horas. Arranca ya, ahora sí, la discusión del articulado, que es profundo, que es denso, que se necesita hacer toda esa filigrana de la construcción política, ministro. Sí, pues primero muchas gracias por las generosas palabras de David allá desde Washington, y también mi energía total para que les vaya muy bien en la agenda de hoy. La cita del presidente Gustavo Petro con el presidente Biden es de los episodios más importantes en la cooperación internacional y en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro aliado de lejos más importante en muchos frentes. Toda la suerte para que les vaya bien a los dos presidentes. Y en relación con la reforma a la salud, sí, es un debate, como usted lo mencionaba, de filigrana, detallado, complejo, y lo hemos dado a profundidad durante semanas enteras, casi que meses, habiendo acercado muchas de las proposiciones lejanas. Hemos construido nuevas teorías que se expresan en un nuevo sistema de salud mixto en el que todas las entidades públicas se van a transformar en instituciones prestadoras de servicio de salud, y se mantiene también un brazo muy importante del sector privado, de lo que hoy son las EPS, transformadas en un par de años en gestoras de salud y de vida, que nos van a ayudar con su experiencia a que este servicio de salud en Colombia le llegue a los colombianos realmente, y sobre todo en aquellos sitios de Colombia donde no hay médicos cerca, donde la gente se muere por falta de atención primaria, y esa es tal vez la esencia del proyecto, que se mantiene absolutamente viva, fortalecida, técnicamente bien diseñada. Cada vez más, digamos, este proyecto evoluciona favorablemente, y espero que con estos acercamientos y con este diálogo permanente del gobierno tengamos la posibilidad de llegar con las sólidas mayorías que se expresaron ayer en la Comisión Séptima a la semana entrante, para poder ya aprobar el articulado. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.